Como saben todos ustedes, mi nombre es Oscar Enrique Cárdenas Duarte. Mi experiencia como docente, soy docente jubilado desde hace 8 años. Cumplí 30 años en la educación venezolana. Soy nacido en Venezuela, San Cristóbal, estado Táchira, de padres colombianos, madre de Chiscas. Inclusive encontré a alguien en el grupo anterior que viene de allá de Chiscas. Uy, mi papá es de allá, doctor de Chiscas, Boyacá. Sí, Chiscas. Ay, muy lindo, Sí, no he ido, hermoso, sí, con señor. ganas. Boyacá tiene unos paisajes muy bellos. Con ganas de ir. Y mi mamá, pues no recuerda porque vino de 4 años. Pero bueno, vamos a tratar. Mi padre colombiano, bogotano, y ellos se residenciaron acá en Venezuela en los años 60, 50 y 60, que se vinieron a Venezuela. Por ende, soy hijo de padres colombianos, formado entre la cultura y el gusto por la papa y muchos otros alimentos que me encantan. La mazorca. Uf, ni se diga. Pero bueno, la idea es que me conozcan. Los inicios míos fueron con mi familia. Ellos montaron una lavandería, de la cual yo me encargué, trabajamos. Mi papá y mi madre siempre me forjaron a estudiar, a crecer. Somos 4 hermanos. Algunos se quedaron con el negocio familiar y otros seguimos en otras funcionalidades como abogado o como docentes en educación, en este caso el mío. Ellos siempre nos motivaron a estudiar y a crecer cada día y esa era la idea. Comencé a trabajar en el año 1988-89 como docente de educación primaria y así fue creciendo hasta consolidar mi titularidad como trabajador en el año 94 en el área de primaria y secundaria como docente de matemáticas. Soy egresado de la Universidad Católica del Táchira en educación mención matemática e informática. También soy especialista en currículo, egresado a la Universidad Rafael Urdaneta, magíster en planificación del desarrollo regional, magíster en planificación educativa, doctor en ciencia de la educación, doctor en educación de diferentes universidades. Laboré como docente universitario, laboré también en diferentes universidades oficiales o públicas y privadas, y como tutor de diferentes trabajos de investigación. Actualmente cumplo el rol de secretario general aquí en el instituto desde el año 2018 y eso me ha conllevado a fortalecer cada una de mis experiencias. No es la primera vez que estoy dando este módulo, pero por experiencia en otros módulos me ha fortalecido a ver y a evidenciar mucho. La idea de esta asignatura es crecer, intercambiar experiencias, porque ustedes como futuros o como ya doctores, porque para mí ya son doctores, debemos a dar y contribuir de alguna manera a la sociedad del conocimiento a través de nuestros aportes significativos. Y es por ende que hay que darle significatividad a cada uno de los módulos que desarrollamos o cursos y a cada una de las responsabilidades que debemos asumir. Voy a explicar cada una de las actividades evaluativas. Esto lo voy a subir al grupo. No se preocupen en decirme, no está en el aula. Eso va a aparecer a partir del día lunes, más las responsabilidades donde las van a subir. La idea es que ustedes colocan primero la actividad que vamos a desarrollar y qué funcionalidad y qué pretendo yo lograr a través de esa actividad. El currículo es algo muy interesante, en lo cual vamos a dialogizar sobre él, pero vamos a tratar vertientes antes de llegar a lo que es la estructura formal de lo que es el currículo y los elementos que lo conforman, como las fuentes que lo sustentan. Bien, la primera actividad, y yo les voy a enviar un ejemplo al aula virtual y también van a tener su ejemplo dentro del grupo de WhatsApp, es realizar una presentación personal con su fotografía, incluyendo e indicando, sí, su recorrido personal, de qué padres vienen, de dónde vienen, su recorrido profesional y las expectativas que tienen con el doctorado y con el curso, en este caso en currículo, y todo aquello que ustedes deseen compartir. Eso va a tener una ponderación del 10% y la fecha de entrega va a comenzar a partir de hoy hasta el día 10 de noviembre.
que van a tener chance para subir cada una de las actividades. Si en casualidad no cumplen con la fecha, yo posteriormente a la cerrada de esa fecha, yo le doy apertura posteriormente otra vez. Pero la idea es cumplir con cada una de esas responsabilidades en el tiempo establecido. ¿Ok? Sé que tenemos responsabilidades porque yo como docente las tuve, sin embargo, uno para crecer hay que aplicar y ir funcionando. No hay excusas del trabajo que yo cumplo me vaya a entorpecer ese crecimiento como ser humano y como profesional. Hay excusas para otras cosas, pero recordemos que cumplimos múltiples funcionalidades y que eso nos va a conllevar a cumplir con cada una de las actividades asignadas. Esa primera actividad tiene una ponderación del 10. Ojo, no me confundan la presentación personal, que es donde yo voy a enfocarme a ver esa capacidad de análisis, perdón, de síntesis y redacción que ustedes tienen al realizar ese recorrido biográfico suyo desde su nacimiento hasta los actuales momentos, enfocándose también en los aspectos que les señalé. No quiero una hoja de vida, no quiero una síntesis curricular, no quiero una lámina de PowerPoint donde ustedes me enfoquen cada cosa o término. No, yo lo que quiero es una redacción de 2 o 3 cuartillas donde usted redacta su biografía para ver la capacidad de redacción y la capacidad de síntesis que tenemos como doctores. Sin embargo, yo les voy a enviar un ejemplo con su fotografía. Eso me va a permitir visualizar esa capacidad de redacción a manera personal de ustedes, de cómo se visualizan y cómo se ven. Y eso me va a contribuir visualizar ese aspecto. Bien, esa es la primera actividad. La segunda consiste en construir un mapa conceptual. Ojo, mapa conceptual del currículo y grabar una exposición que va como máximo 5 minutos y como mínimo 2 minutos relacionado con el mapa, explicándome ese mapa para ello. Asimismo, apoyarse para la construcción del mapa conceptual en el material que van a tener y yo se las voy a hacer también llegar al WhatsApp y en el aula virtual creo que ya está. Ojo, no me confundan mapa conceptual con mapa mental o con red semántica. Las funcionalidades de construir un mapa conceptual están bien establecidas en un material de apoyo que ustedes tienen y que les va a ayudar a orientarse para construir. ¿Me puedo apoyar en la inteligencia artificial? Claro que sí. Lo único es que no me coloquen el mismo mapa a través de la inteligencia artificial. Construyan, construyan ustedes, se pueden apoyar en ello, pero construyanlo ustedes desde su punto de vista, de lo que ustedes requieren. Porque algunas veces cuando se construyen a través de la inteligencia artificial, se repiten, aunque usted no lo crean, y eso me pasó en un grupo de 120, donde yo evidencié mapas similares, muy fríos, construidos fríamente, y era la misma estructura y la manera en que lo va a ver cada uno va a ser muy diferente. Por ello, coloco la exposición y para hacer esa exposición a través de un video, debe salir el expositor explicando el mapa, es decir, la cara en video y el mapa para que me explique ese mapa y yo evidenciar si en verdad construyó ese mapa conceptual, en este caso ustedes. Ojo, me dicen, ¿lo puedo hacer en PowerPoint? Sí, ¿lo puedo hacer en Canva? Hágalo. En cualquier herramienta tecnológica que ustedes tengan, lo pueden ayudar para construir el mapa conceptual. Yo no tengo ningún inconveniente. Pero recuerden que la inteligencia artificial es creada por el hombre, pero muy fría, que es muy diferente a como nosotros los seres humanos escribimos en un momento que estamos apasionados o como la manera en que construimos nuestros mapas de una manera apasionada. Entonces, 2 aspectos. Primero, la construcción del mapa, ¿puedo apoyarme en herramientas tecnológicas? Sí. ¿Puedo utilizar la IA? Sí, pero ojo, no me coloquen el mismo de lo que sale en la IA. Eso le va a servir para orientarse. Es apoyo.
¿ok? Que es lo mismo que sucede con el currículo. El currículo es una herramienta de apoyo para el docente. Y la exposición tiene una ponderación del 20. En la exposición, el estudiante tiene que salir explicando el mapa. Hay estudiantes que utilizaron, y por experiencia y me pareció muy valedero, una hoja de papel bond y construyeron su mapa y fueron explicando. Eso es aceptable. Eso es de acuerdo a las oportunidades que tengan de herramientas o material que ustedes tengan o la parte accesible que ustedes tengan hacia ese material. Cuando graben el video, es no subir el video, es el link donde ustedes alojaron el video, que cuando yo abra el link me lleve a ese vínculo de ese video, sea en YouTube o en otra herramienta que ustedes crean. Por lo general lo graban en YouTube y me colocan el link y el link me lo colocan dentro del mapa para yo abrirlo y visualizar ese video. ¿Ok? Esa actividad va a estar abierta a partir del 12 de noviembre hasta el 20 de noviembre para subirla. Si el alumno el 20 de noviembre no la ha subido y ya cerró, posteriormente yo lo abro por 3 días para que lo vuelvan a subir aquellos que no pudieron subir. No se adelanten en cumplir las responsabilidades, en subirla. ¿Por qué? Porque hay veces que en el segundo encuentro vemos cosas que de repente quiero incluir en el mapa y dejo de incluirla porque me apresuré en desarrollar esa responsabilidad. No cometamos los errores que cometíamos como docentes, que a veces hay corresponsabilidad entre el padre y representante y el docente en muchos aspectos y que eso lo vamos a hablar posteriormente en lo que es el currículo. Con eso ya llevaríamos 40 más 10, 50%. Primeramente que todo, un análisis crítico, ¿sí? ¿Es un análisis reflexivo o es simplemente una valoración subjetiva y por escrito a través del cual se emite un juicio sobre los argumentos de algún autor o de alguna temática vinculada a su quehacer dentro del proceso de crecimiento? ¿Sí? Siempre se expresa una opinión o valoración personal que contribuya con la comprensión del tema que formen parte de esos lectores. Pero primero que todo voy a hablarlo por experiencias de otras actividades que hemos desarrollado donde han cometido situaciones por no oír o seguir las orientaciones. Y eso me ha conllevado a decir de repente que el que cometió el error fui yo en no explicarlo significativamente y no hacerle hincapié a cada uno de los pasos. Primero, las orientaciones me dicen, primero debo crear una portada, ¿sí? Con el título del análisis crítico. Ese título lo creo yo de acuerdo al nivel de educación en el cual y lo que yo voy a hacer ese análisis reflexivo crítico, identificando los datos personales míos con la cédula de identidad y cada uno de esos aspectos, ¿sí? Luego, una vez ya tengo la portada, sí hago la siguiente hoja donde doy inicio a mi análisis crítico a través de un breve introductorio o introito referente al título que ya determiné y de lo que voy a tratar, de acuerdo al análisis que voy a hacer. Y luego sigo desarrollando el tema donde planteo los aspectos más relevantes y por último concluyo. No debo utilizar subtítulos. Es decir, si ya hice mi portada, la identifiqué, coloqué mi título, yo comienzo mi redacción donde yo, lector, Oscar Cárdenas, los diferentes lectores podemos vislumbrar que usted está haciendo una breve introducción de ese análisis crítico y seguidamente sigo el desarrollo de la temática para hacer un cierre con las conclusiones, pero no voy a colocar introducción como subtítulo, ni desarrollo como subtítulo, ni conclusión. Es continuo a través de párrafos que van entrelazados con diferentes conectores que le van a ayudar a darle una secuencialidad, ¿sí?, de redacción que permita vislumbrar el inicio o la introducción,
el desarrollo y el cierre a través de las conclusiones a las cuales usted va a hacer. Vuelvo y lo digo, la estructura del trabajo, la portada, y de una vez inicia en la segunda página lo que es la introducción, el desarrollo y el cierre. Todo continuo, entrelazado entre párrafos a párrafos, que me lleve a ver cuál es la parte introductoria, cuál es la parte de desarrollo y cuál es la parte de cierre. Que el lector pueda ver eso a través de ese análisis crítico. ¿Puedo llevar citas? Sí, pero parafraseadas, y tienen que ser 2 o 3 citas parafraseadas y señalarlas. Bien, el desarrollo de qué cantidad de hojas siempre preguntan. Puede ser entre 6 a 8, pero hay gente que escribe 5, chévere. Bien, siempre y cuando se vislumbre ese análisis. Puedo llevar 10, 9, profe, me pasé con 2 cuartillas o 2 hojas más. No hay problema, lo pueden dejar así. La idea es que se cumplan los parámetros que están especificados y no me traigan un análisis crítico de 1 hoja o 2 hojas. Cuando podemos hacer 3 o 4, que ese es el nivel de productividad y aporte a la sociedad del conocimiento que ustedes pueden dar. Las normas. El interlineado a 1.5. El tipo de letra, Arial 12. Lo estoy diciendo acá, nos vamos a pegar a esto que ustedes se lo voy a hacer llegar al grupo, ¿sí? Arial 12. El tipo de hoja en el momento que ustedes comiencen su redacción es una hoja tipo carta, con márgenes superior 3, izquierdo 4, derecho 3, inferior 3. Redactado en tercera persona. Los párrafos, ojo porque lo vi en varios anteriores. Los párrafos no pueden ser menores de 6 líneas, ni tampoco mayores de 12 líneas. Profe, el párrafo me quedó con 5 líneas nada más, me faltaron como 4, déjelo en 5, pero no puede ser menor, porque si no, no se pierde, no se vislumbra cuál es su idea central y qué es lo que pretende usted decirme a través de ese escrito. Ni tampoco puede ser mayor de 12, 13 o 14. ¿Por qué? Porque va a perder la idea de la esencia de esa redacción de ese párrafo. Bien, no párrafo de 1 línea, no párrafo de 2 líneas, no párrafo de 3, no párrafo de 20, 25 o 30 líneas. Ahí está indicado de cuántas líneas. Y cuidar el nivel de redacción, por favor. La redacción es muy importante. Las IA, la inteligencia artificial, me permite utilizarla como recurso de apoyo, pero recuerde que es muy fría. El lenguaje a veces no se adapta al lenguaje colombiano o al lenguaje venezolano o al lenguaje latinoamericano, y eso se visualiza cuando es una copia textual de una inteligencia artificial. Bien, como no hay preguntas, vamos a darle inicio de una vez a la asignatura. Ya tenemos el plan de evaluación, el cual les voy a hacer llegar el material de apoyo a sus respectivas WhatsApp, y en el aula lo van a encontrar. ¿Te parece? Bien, la asignatura o el módulo que van a desarrollar es currículo. La asignatura de currículo tiene vinculación con varias terminologías que son necesarias manejar, entre esas calidad de la educación, calidad educativa, fuentes, proceso de enseñanza, aprendizaje y muchos otros aspectos que van a vincularse de alguna manera y que debemos conocer para poder vislumbrar o desarrollar la temática que vamos a hablar. Más que todo es establecer planes de estudio, metodología y procedimientos que lo vamos a encajar. Pero ese currículo que nosotros manejamos y nos llega a nuestras manos es el que nosotros por lo general manejamos en el momento de construir o hacer nuestra planificación. En ese currículo encontramos aspectos o elementos que nos van a orientar y nos van a guiar, como son perfiles, objetivos, competencias, contenidos, estrategias didácticas o evaluativas, y asimismo también vamos a encontrar las fuentes que nos van a orientar a desarrollar esa planificación o ese plan de estudio. Y entre las fuentes vamos a encontrar fuentes como las fuentes filosóficas, social cultural, epistemológicas, psicológicas,
y pedagógicas y otras, como las tecnológicas. Esas fuentes son necesarias que en el momento que nosotros vamos a hacer nuestra planificación, conozcamos qué fuentes van a orientarme para enfocar de manera precisa y concisa y significativa y pertinentes en las estrategias y contenidos que voy a desarrollar. Es necesario que todo docente conozca ese currículo de una manera y para ello vamos a explicar cada uno de los elementos que lo estructuran. Pero es necesario estar claro que el currículo nos permite fortalecer, ¿sí? O direccionar la calidad educativa de acuerdo a los parámetros que establece las políticas educativas. Para continuar, el currículo busca fortalecer y direccionar lo que es las políticas establecidas por la educación, que es la calidad de la educación. Esos parámetros establecidos por la calidad de la educación ya vienen del MEN Colombia. El MEN Colombia tiene unos parámetros que permiten para el momento de hacer la evaluación de los logros, establecer esa calidad de la educación. La calidad de la educación es uno de los primeros conceptos que debemos manejar antes de evidenciar la calidad antes de evidenciar lo que es el currículo. Pues debemos estar claros en dos terminologías. Primero, calidad de la educación y planes de estudio, o lo que llamamos planificación, sea por proyectos o una planificación anual. Entonces, lo que estoy haciendo es la definición de lo que es el currículo, que es una herramienta clave utilizada por los docentes, ¿sí? Para poder procesar una planificación o un plan de estudio enfocado de acuerdo a las líneas que emana el ente rector, que es el Ministerio de Educación Nacional, y que ese currículo está seriamente vinculado hacia los parámetros preestablecidos por las políticas educativas a través de la calidad de la educación. Esos parámetros están preestablecidos ya por una línea directa, que es el gobierno nacional al ministerio, pero ¿de dónde proviene la línea gruesa de ese calidad educativa? A través de la UNESCO, que es la que enfoca a nivel mundial y cada país lo adapta de acuerdo a sus necesidades y a sus realidades contextuales. Bien, por ello está conformado por elementos que orientan al docente hacia la consolidación y hacia el logro de esa calidad educativa. Esos elementos que conforman el currículo, como anteriormente lo dije, son los perfiles, los contenidos, los objetivos, las competencias, las estrategias y otros elementos más que me van a permitir orientarme en el momento de plasmar ese plan de estudio que configurará la esencia de lo que voy a desarrollar en el aula virtual de acuerdo a un diagnóstico preestablecido. Pero para yo poder enfocarme y planificar adecuadamente de acuerdo al nivel de educación en el cual esté trabajando, debo conocer las fuentes que me orienten de qué manera tratar a un niño de preescolar, de qué manera tratar a un niño de educación básica, sea el nivel de educación de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto o de nivel diversificado. Y también de cómo tratar a un niño a nivel de educación universitaria. Entonces, eso me va a permitir conocerlo, pero para yo reconocer eso debo manejar el currículo y fundamentarme en las fuentes que me orienten. Esas fuentes están enfocadas en varios aspectos, varias vertientes. Uno, las fuentes tienen que tenerlas a nivel filosófico, tenemos fuentes a nivel psicológico, fuentes socioculturales, fuentes pedagógicas, fuentes tecnoformativas y fuentes tecnológicas que me van a ayudar a enfocarme en el momento de planificar esa acción docente y que están fundamentadas dentro de ese currículo. Esa es la manera de esencia. Es por ello que vamos a enfocarnos a desarrollar aspectos que nos van a dejar claro de cómo manejarlo. Y esos aspectos entre los que tenemos es qué es calidad de la educación, otros aspectos que es una teoría curricular y cada uno de esos elementos que nos van a orientar en esa planificación. Es esta manera en cómo vamos a desarrollar la temática de lo que es el currículo. Entonces, en consecuencia, vamos a enfocarnos en lo que es la calidad de la educación como primer término de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y
que está estrechamente vinculado a las políticas educativas y por ende al currículo. Porque si las políticas educativas están preestablecidas dentro de ese currículo en el cual estamos desarrollando. Existen varios tipos de currículos que lo vamos a hablar posteriormente también para que estemos claros sobre esos aspectos. Cuando hablamos de calidad de la educación, es la capacidad que tiene el sistema educativo para para brindarle a los estudiantes oportunidades de desarrollarse integralmente. Bien, entonces, entre los elementos de la calidad de educación, de la calidad de la educación, entra el funcionamiento del sistema educacional, pero siempre va a dos vertientes. Uno, a lo que me demanda o me exige la sociedad, y dos, a lo que debe ofrecer la institución como tal, y que ya está preestablecido por los parámetros emanados por el Ministerio de Educación Nacional. Es allí donde se enfoca la calidad de la educación y esos parámetros pues están claramente en las políticas educativas establecida claramente. Pero cuando dicen que forman parte de la demanda de la sociedad, ¿qué me exige la sociedad? Esos parámetros están establecidos a cómo vemos los estudiantes y cómo vamos a cubrir las necesidades de ese estudiante a nivel del aprendizaje. Esos parámetros son los que se colocan cuando le hacen esas pruebas para evidenciar si estamos cumpliendo los logros establecidos a través del currículo, pero enfocados en la calidad educativa. Entonces, ¿dónde se enfoca ese parámetro? En la demanda que me sigue la sociedad, en la labor que debe enfocarse hacia el estudiante, cubriendo las necesidades que es más nada más que el aprendizaje. Pero otro de las vertientes donde están establecidos esos parámetros, la calidad de la educación, es lo que ofrece la institución. ¿Y qué debe ofrecer una institución educativa? Debe ofrecer docentes profesiográficos. ¿Y qué es un docente profesiográfico? Es aquel docente que tiene vocación, que está ejerciendo de acuerdo a sus responsabilidades, ¿sí? Que tiene sentido de pertenencia y pertinencia hacia lo que está ejecutando. Cuando encontramos un docente profesional, no profesiográfico, siempre se va a dirigir a enseñar los objetivos, sin importarles si son pertinentes o no. Mientras que cuando encontramos un docente profesiográfico que ya tiene ese sentido de pertenencia, tienen esa vocación de servicios a lo que estamos ejecutando, vamos a encontrar un docente que va a desarrollar contenidos de enseñanza enfocado y pertinente hacia la realidad contextual en la cual está laborando, ¿sí? Pero no solamente la institución debe ofrecer ese tipo de docentes, también debe ofrecer material acceso viable como son un recurso humano idóneo, materiales idóneos de acuerdo al contexto en el cual estamos laborando y de acuerdo a las exigencias establecidas. Eso está planteado en los parámetros de la calidad de la educación y una infraestructura idónea. Y todo ello me va a llevar a un proceso de enseñanza idóneo, fortaleciendo ese aprendizaje significativo. Eso es lo que enfoca la calidad de la educación y en eso es lo que se enfoca los parámetros. A veces la cantidad de estudiantes que producen o están dentro de una estructura áulica no cumple con los requerimientos, pero ya ahí está el funcionamiento y está preestablecido en las políticas educativas que de repente no están cumpliendo con eso que debe ofrecer la institución y que deben ser adaptadas en las nuevas reformas que contempla esa institución y que debe, a través de un proceso de evaluación institucional, enfocarse y decir que los espacios áulicos no cumplen con los requerimientos si el mínimo de estudiantes es 30 y la capacidad por metro cuadrado no llega sino a 20. Entonces, esos son ya otros aspectos que debemos fijar. Lo que yo quiero es que ustedes queden claros que la calidad de la educación está estrechamente relacionada cuando estamos estructurando o cuando ya está planteado el currículo, que debe estar de la mano porque están vinculadas directamente a las políticas educativas del Estado en ese momento y que esas políticas educativas del Estado están preestablecidas y administradas a través de un ministerio, que en este caso es el Ministerio de Educación Nacional o el Ministerio del Poder Popular para la Educación que esté en ese momento. Profesor, no tengo una pregunta, pero sí un comentario. ¿Cuál es el nombre de mi profe? Marisol, dígame Marisol. Profesor, escuchándole esta primera diapositiva,
Yo estoy en este momento como directora académica y de investigación de una universidad. Ajá. Estoy en un hospital en donde inicialmente hacía asiento una sola universidad y en este momento usted sabe perfectamente que el Estado ha creado varias universidades. Ujú. Y 3 meses que tengo en el cargo, inicié una auditoría académica en cada universidad a través de sus estudiantes de pre y posgrado y me he encontrado con que de esas 7 universidades, 3 no tienen malla académica. Esto ha sido para mí muy preocupante viendo lo que usted está explicando sobre el profesional gráfico, ¿verdad? El docente profesional gráfico, que es gravísimo porque yo puedo crear cualquier carrera, pero si no tengo al docente con las competencias, ya llevo fracturado el objetivo principal de cualquier carrera, porque le estoy dejando la buena de Dios a los que hay, sin garantizar que haya un monitor, que haya un tutor, y bueno, yo voy a elevar un informe a las autoridades de la institución para que sepan pues que me estoy consiguiendo con una situación bastante débil en relación a estas universidades que hacen asiento en esa institución de salud. Era un comentario solamente. Marisol, no, está muy pertinente tu comentario, de verdad. ¿Por qué? Te lo voy a decir. Primero que todo, si no tiene malla académica, usted va a ver dentro del segundo encuentro, ¿sí? ¿Cuál es la vinculación de la malla académica que se desarrolla con el perfil del egresado que queremos? Y que por qué una malla académica con cada una de sus asignaturas, horas teóricas, horas prácticas, horas de aprendizaje autónomo, horas totales y unidades de crédito, deben estar vinculadas a cada uno de los perfiles de lo que pretendemos egresar como un futuro profesional o ciudadano que cumpla con los requerimientos que están contemplados dentro de la constitución de cada país o que están contemplados dentro de las políticas educativas. Entonces, no podemos llegar a improvisar y usted le va a dar el porqué y el razonamiento. Mire, ya estás haciendo un análisis crítico que es oportuno que lo haga, no mencionando la estructura académica universitaria que estás trabajando, sino mencionando primeramente que todo es la situación que se está vislumbrando en varios hechos con universidades que van surgiendo y que no contemplan una estructura, primero, un principio filosófico, un principio epistémico que me permita orientar al docente de cómo desarrollar y tratar ese estudiante, y segundo, de lo que es la estructura de la malla, que me va a fortalecer cada una de las asignaturas o módulos o cursos que vinculados directamente con el perfil del ciudadano o del profesional que requeremos, enfocado en varios aspectos, desde una parte estética, que es buscar ese equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, y que me lo lleve a un perfil que son enfocados en los contenidos de manera específica hacia el área de aprendizaje básica, que es el conocimiento general o asignatura que me exigen de manera general, o del área investigativa. Entonces, ya ahí hay un vacío o una situación difícil, situación que se presenta y que vamos a discutirlo también a nivel universitario. Pero cuando usted va a un nivel, Marisol, de educación, para que usted más o menos trate de asociarlo, ¿qué niño o qué estudiante cuando está en preescolar, y eso es para todos ustedes, profes, a nivel de preescolar tengo un estudiante y al finalizar ese nivel de preescolar o educación inicial, tiene un perfil de egreso? Ese perfil de egreso de ese estudiante es el perfil de ingreso que va a tener a la educación primaria, sea primer grado. Tiene que cumplir un perfil de egreso que se transforma para el siguiente nivel en un perfil de ¿qué? De ingreso. Y yo, con base a ese perfil de ingreso, que es de acuerdo al cúmulo de conocimientos adquiridos de manera procedimental, actitudinal y conceptual, me va a configurar ese estudiante en ese nivel de educación, sea básica o primaria, y me va a ayudar a consolidarlo buscando un perfil de egreso que cumpla los requerimientos de exigencia a nivel diversificado, y que ese nivel diversificado va a percibir ese estudiante de egreso, por ese perfil de egreso, como un perfil de ingreso, y va a consolidar y configurar al estudiante que queremos en el
en el momento de la educación secundaria, como lo queremos cuando va a llegar a la educación universitaria. Entonces, si yo cuando llego a la educación universitaria desconozco el perfil de ingreso y el perfil de egreso, no desvinculo, no tengo la malla curricular, estamos formando de una manera abierta sin saber hacia dónde vamos a direccionar ese estudiante. ¿Ok? Y es muy bueno que lo haya traído a cotación porque ahí estamos minimizando en uno de los parámetros la calidad de la educación debe estar preestablecido. Ojo, no quiere decir que el currículo cuando llega a nuestras manos sea un currículo de una camisa de fuerza. Van a evidenciar muchos otros aspectos que van a enfocarse sobre los tipos de currículo que vamos a manejar. Y entre los tipos de currículo que vamos a manejar un currículo documental, un currículo flexible, un currículo oculto y muchos otros aspectos que son necesarios a la hora del momento de fijarnos para poder planificar o enfocar ese plan de acción o ese plan de actividad que necesitamos ejecutar para el cumplimiento de ese requerimiento. Para la ciencia, para todos nosotros es necesario que vislumbremos desde la parte humana el logro de ese ciudadano que requerimos en nuestra estructura social, en nuestra sociedad. Y por eso la calidad de la educación enfoca qué me demanda la sociedad. Y una de las demandas de la sociedad es qué ciudadano requiere, qué ciudadano requerimos y qué ciudadano enfocamos hacia ello. ¿Por qué? Porque a veces olvidamos o dejamos a un lado esos aspectos de que el docente, y no solamente el docente, sino el papá, la sociedad, la familia como parte de esa sociedad y como parte de esa formación integral que debemos desarrollar, cumplimos un rol determinante en ese futuro ciudadano de cómo va a ejecutar su funcionalidad o su perfil o su rol dentro de ella. Por eso es cuando hablamos de docente profesiográfico, una terminología que deben manejar. Profesionales somos todos, profesiográficos somos pocos. ¿Por qué? Porque encontramos gente que hace trabajo como docente, trabajo como médico, trabajo como abogado, trabajo como administrador, que no me gusta hacerlo. Entonces yo solamente hago un cumplimiento, no un compromiso, sino cumplo porque me toca y ahí es cuando se desarrolla en el caso de los docentes contenidos de enseñanza que no son pertinentes ni son vinculantes. Pero cuando yo tengo esa vocación, ese sentido de pertinencia, sí hago y trato de estructurar esos contenidos de acuerdo y llevándolos al contexto o a la realidad y enfocándome en la Constitución y en las leyes que rigen la educación a fortalecer el ciudadano requerido y el ciudadano responsable. Por eso, y cuando hablaba anteriormente en el introito, hablaba de lo que eran esas fuentes, y entre las fuentes está la filosófica, pero también están las fuentes legales, que es la que me sustenta hacia qué estudiante quiero formar, ¿sí? Y también teníamos una fuente que son las socioculturales, que si yo desconozco cuál es la fuente sociocultural, cuál es mi entorno social, cultural y que debo fortalecer ese vínculo de ese estudiante a la cultura y a la sociedad en la cual está emergiendo, estoy creando estudiantes solamente por formar y por egresar o por cumplir con una estadística que a veces no es la realidad. Ojo con esas pruebas que miden esa situación de calidad. La calidad tratan de enfocarla a través de herramientas de medición que solamente se enfocan en lo conceptual. Y es verdad, porque ellos no pueden medir la parte procedimental y actitudinal. ¿A quién le corresponde el rol de medir si estamos cumpliendo de manera procedimental y actitudinal con ese perfil? A nosotros como institución. Y como somos parte de esa institución, tenemos que velar por ello. El gobierno vela porque nosotros a nivel procedimental no lo va a poder medir. Vuelvo y lo digo, lo medimos desde el nivel institucional, pero a nivel conceptual lo va a poder medir el gobierno y va a decir estamos cumpliendo con los requerimientos, estamos cumpliendo con las habilidades numéricas, habilidades verbales, habilidades de dominio lógico, ¿sí?
pero la parte de cómo él asume ese contenido o esa habilidad y cómo la aplico, nos toca a nosotros como institución. Por eso a veces decimos, es que las pruebas solamente se remiten a lo conceptual, claro, pero ¿cómo vamos a medir lo procedimental, lo actitudinal? Nosotros como instituciones debemos encargarnos de que se mida. Por eso es necesario, ¿sí?, que una institución, cuando yo llego a una institución educativa, sea el nivel que sea, universitario, sea el nivel de preescolar, sea el nivel de educación básica, sea el nivel, debo tener claro cuál es la misión y cuál es la visión, porque eso también me va a llevar a orientar ese proceso de consolidar una educación idónea y de calidad enfocada en unos parámetros preestablecidos. Debo conocer los principios, los fundamentos filosóficos, porque la filosofía que se rige en el país y el aparato ideológico es el que me va a orientar a consolidar ese proceso, ¿verdad? Y también debo tener basamentos, fundamentos epistemológicos y psicológicos. ¿Por qué? Porque es muy diferente a como yo voy a tratar a un niño en educación inicial o preescolar a como voy a tratar a un niño en educación básica, sea primero, segundo, tercer, cuarto grado. Yo no puedo aplicar las mismas estructuras psicológicas de cada nivel porque es dependiendo de la edad en la cual lo vamos estableciendo. Es igual a nivel universitario. Yo no puedo tratar a un universitario en el mismo nivel que estoy tratando a un niño de preescolar con los mismos principios psicológicos. Es por ello que cada docente debe tener en su estructura, ¿sí?, en el momento de planificar, reconocer cuál es esos fundamentos que me van a orientar y me van a facilitar en el momento de hacer una planificación o una presentación de un plan de trabajo para desarrollar dentro del aula. Entonces, ¿es necesario? Sí. ¿Los docentes desconocemos esa herramienta? Sí, pero es función de nosotros como docentes profundizar y llegar y cumplir con cada uno de esos requerimientos. Para darle continuidad, es necesario que estemos claros en que hay muchos aspectos que están vinculados al currículo y que por desconocimiento de estos fundamentos, estos basamentos, estas fuentes, a veces planificamos de una manera ciega ese plan de esos planes de estudio y que no me conlleva a lograr los objetivos pertinentes de acuerdo a la realidad contextual en la cual estoy inmerso. Tenemos que estar claros que cada una de esas fuentes están preestablecidas ya y están dentro del currículo, que a veces a nuestra institución no llega al docente, porque el docente conoce solamente los aspectos básicos, los elementos básicos, que son contenidos, objetivos y estrategias. Y nos remitimos a copiar objetivos, contenidos y estrategias cuando esos son herramientas o elementos de orientación que nosotros debemos adaptar de acuerdo a la realidad y a los aspectos estructurales en la cual estamos contando y a la disposición de ellos. ¿Ok? No sé si Neiber quisiera participar y decir algo. Hola, sí, ¿Cómo buenos está días. Neiber? ¿Cómo me le da? Muy Buenos bien, días. buenos días. El tema es que desde el Ministerio de Educación, con respecto a Colombia, se manejan unos derechos básicos de aprendizaje y unos estándares básicos de competencias. En ese orden de ideas, pues él establece que el currículo se base en estos dos, digamos que derechos. Y pues al revisarlos, pues no están directamente relacionados con el contexto de los diferentes centros educativos. Eso hace pues de que crea frustración en los docentes y en las instituciones, porque pues se trazan unos objetivos que no son alcanzables. Bien, mi profe, de acuerdo a eso, lo que usted me dice, Neighbor, sí, pero es que aquí donde vamos a descubrir que dentro del currículo hay unos principios que son el principio de flexibilidad y que dentro del currículo existen aspectos o elementos dinámicos y estáticos. Y que los estáticos yo los voy a llevar de acuerdo a mi realidad contextual de una manera dinámica a través de las estrategias y actividades que aplique y utilizando y diagnosticando cuáles son esos recursos con los cuales cuento y que me van a conllevar a lograr ese objetivo.
Entiendo que cada estructura, porque el MEN o el Ministerio de Educación Nacional enfoca un currículo para educación inicial, uno para cada nivel de educación y ya está preestablecido, pero no quiere decir, si usted ubica dentro de los principios de ese currículo, habla de la flexibilidad y habla de la apertura, que ellos establecen unos parámetros, unos estándares generales de competencia, sí, porque eso se establece en toda currícula, sea en cualquier parte de América Latina, ya está estandarizado, pero de ahí surge un principio que es la flexibilidad, que usted lo va adaptando para cumplir con ese estándar, pero de acuerdo a lo que es hecho. Por eso es que existe el currículo dinámico y el currículo estático, que es lo que me va a enseñar por la vertiginosa evolución que tenemos en diferentes aspectos, como el aspecto tecnológico, el aspecto social, el aspecto económico y otras cuantas estructuras que conllevan a adaptarnos de acuerdo a la realidad. Para nadie nos oculto aspectos como los que nos pasó, como lo que fue el, el COVID-19, que el COVID nos llevó de alguna manera evolucionar y ver la tecnoformación como una herramienta necesaria y que no solamente viéramos que la educación presencial era la que daba esa afectividad, sino que la tecnoformación también tenía una forma de dar esa afectividad y que una de las maneras, esta manera de tecnoformación, la afectividad se podía ver a través de un gesto o de una opinión o de alguna manera, o demostrando de alguna manera el desinterés que tengo con una temática, ¿verdad? Y que yo solamente coloco abierto mi nombre, pero no me centro en oír esa información, porque eso me ha pasado en diferentes grupos. Entonces, la necesidad es de estar creciendo cada día y que la evolución se da. Por eso el currículo se ha vuelto algo dinámico, no estático y transformador. Y más aún hoy, y que lo que hablaron ustedes anteriormente, con el desarrollo de la tecnología y las herramientas tecnológicas, nos ha llevado a estar cada día profundizando más en diferentes vertientes, en diferentes temáticas. ¿Ok? Profesor, entonces ese principio de flexibilidad, usted se refiere, yo diría que con este ejemplo de lo que ocurrió con el COVID. Ajá, sí. Es un ejemplo muy palpable porque todos creíamos que nos íbamos a encerrar y nos íbamos a seguir formando, no nos íbamos a encontrar y nos tocó ir a una evolución más, crear las aulas virtuales, que de repente muchos ya lo estaban utilizando, pero Sí. muchos se resistían ¿a qué? A utilizarlas por miedo a la tecnología y que hoy en día se ha transformado en algo necesario por cuanto la misma evolución que hemos tenido nos ha llevado a eso. Lo que pasa es que el currículo ya está preestablecido en el gobierno porque yo después le voy a decir cómo se desarrolla la teoría curricular. Pero eso es, vuelvo y lo digo, el currículo es una herramienta que te orienta, que te sirve de apoyo, pero no es una camisa de fuerza que tiene que ser con eso. Y eso lo van a aprender hoy en día. Lo vamos a desarrollar hoy en día. De que hay, vuelvo y le digo, hay aspectos dinámicos y aspectos estáticos, que hay una cierta de contenido que exigen desarrollar, pero cómo yo aplico ese contenido en la zona de La Guajira y cómo lo desarrollo en la capital, en Bogotá, o cómo lo desarrollo en la zona del llano, como en Arauca, Saravena o Tami. ¿Cómo lo desarrollaría? Eso es dependiendo de visualizando de qué manera ese currículo dinámico que está enfocado dentro de la estrategia, cómo lo adaptaría ese contenido para llevarlo ahí. Es la contextualización, siempre y cuando aprenda un conocimiento general o global que mide a nivel de estructura de las pruebas, pero también cómo utilizo ese contenido, ese conocimiento de manera en mi entorno, que es cuando yo le digo que es el procedimiento y cómo lo voy a asumir como una actitud. ¿Ok? Porque recordemos que yo de repente no lo dije al inicio, pero cuando tratamos de formar ese ciudadano que aspiramos, ¿sí? Está contemplado en la Constitución, pero está contemplado de manera somera, de manera de que me enfoca que hemos de enfocar un ciudadano ético y estético. Ético con normas preestablecidas que rigen todo, pero estético donde buscamos ese equilibrio entre el que es el ser humano, entre la mente, el cuerpo y el espíritu.
que es lo que decimos, concepto, procedimiento y actitud. Si es aceptable la adaptación de esos contenidos y esos objetivos como parte estática a la realidad y contextualizarlos de acuerdo a la necesidad de ese entorno. Pero sin olvidar que también debemos cumplir con un requerimiento que es ese estático. ¿Bien? Sí, comparto pues la idea. Es que en el tema cuando uno está haciendo digamos que el currículo de la institución, digamos que podría ser flexible y adaptarlo de acuerdo al contexto. Pero después vemos que el Ministerio de Educación, en caso de Colombia, tiene una evaluación estandarizada, que le llamamos IFES. Entonces, en Claro, ese ya no diferencia contexto. En ese ya no claro. diferencia si es rural, si es urbana. Le David, evalúan lo las que mismas pasa es que creo que competencias. no me he explicado. El contenido es lo estático. Profe, disculpe. Todos los contenidos los desarrollamos a nivel de nuestro territorio nacional, sea el colombiano o sea el venezolano, que a la hora de evaluar hacen una evaluación de concepto, que no es lo que exige el ministerio de cualquier país en América Latina. ¿Ok? ¿Quién lo adapta? El docente de acuerdo a la realidad contextual, pero sin omitir en la realidad de lo que se va a medir. Ejemplo, ¿cómo enseño a sumar o a restar o a multiplicar? No es enseñando a sumar uno más uno, dos, sino que es uno, más uno que es uno. Es realizar contextualmente. Yo no le voy a enseñar a un niño de la ciudad que una papa más una papa son dos papas, sino le voy a enseñar de acuerdo a su realidad contextual, que es uno más uno, y adaptando y contextualizando ese contenido. Pero el niño en el momento que hace la prueba, que está estandarizada, y eso no pasa en Colombia, eso pasa en todo América Latina. Él le van a aplicar, es una prueba que le van a decir, multiplique 80.000 por 20.000, por decirle algo. O redacten este texto y hablan, en la ciudad existen semáforos, que la luz verde, y resulta que los niños de repente de la zona rural no han visto un semáforo. Pero yo tengo que enseñárselo como conocimiento general y de qué manera se lo van a utilizar y se van a beneficiar. Es que eso depende y por eso es que vamos a desarrollar. Usted lo va a ir viendo, Neighbor, y al finalizar el tercer encuentro, usted me va a decir, profe, ahora sí vamos en lo que yo quería saber. Yo creo que es que sabe dónde está el error. Están bien contempladas las políticas, están bien contempladas porque eso pasa aquí en Venezuela también. Están bien enfocadas las políticas educativas, están bien enfocadas las escrituras. Lo que pasa es que las personas que lo aplicamos y las personas que nos evalúan, por comodidad, dejamos a un lado eso y nos remetimos a otras cosas y olvidamos que dentro del contexto, porque si yo te pregunto, usted le puede preguntar, Neighbor, a cualquiera de tus colegas, decirle, ajá, tú estás trabajando en segundo grado, ¿cuál es el perfil de ingreso que usted tuvo de esos niños? ¿Cómo debían haber llegado esos niños? ¿Y cómo deben egresarlos? Y lo desconoce. Porque primero por comodidad, a mí me dieron cuarto grado, chévere. Yo me remito a que tengo que enseñar al niño de repente a multiplicar, pero no sé cómo lo tenía que haber recibido. Y yo tuve que haber hecho un diagnóstico para poder saber. Y el niño tiene la habilidad en este perfil, él debió haber cumplido con el perfil de tercer grado de saber sumar, restar y por lo menos multiplicar con una cifra o dos cifras, por decirte algo, porque me enfoco en el área de matemáticas. O reconocer los diferentes departamentos de Colombia con sus capitales. ¿Sí? Pero cuando yo lo recibo, me remito a agarrar el contenido que me dieron, el objetivo que me dieron y continúo. O hago el diagnóstico, es para decirle, la docente de tercer grado no sirvió, mire, no dio nada de lo que dio. Ojo, hay otros aspectos que están debajo de ello que hemos dejado de un lado. Y si te lo puedo decir, hay muchos que desconocen cuáles son los basamentos o fundamentos que orientan el proceso de educación inicial o de repente en la educación primaria y no conoce cuáles son los principios psicológicos, cuáles son los principios pedagógicos, cuáles son los principios epistemológicos que orientan ese nivel de educación. Porque yo no puedo actuar como actúo en primaria, como actúo en secundaria o como voy a actuar en la universidad. Todo eso ha conllevado, pero no es culpa de nosotros como docentes, es que a nosotros no nos han llegado esas herramientas y nos han dicho, mire, esto se maneja así.
o nos han motivado a hacerlo. Bien, Profe, qué pena, disculpe. dígame, Carlos. Sí, bueno, llegó ahí al punto donde estaba esperando de pronto para la intervención. Y es que precisamente considero que el currículo que tengamos establecido en las instituciones inicia su aplicación es desde ahí, desde la prueba de diagnóstico que uno le haga a los estudiantes, porque yo tengo que saber qué estoy recibiendo, porque de pronto eh, suele ocurrir que promueven los muchachos y resulta que cuando uno lo recibe, efectivamente tiene unas características, tiene una falencia, y también, pues, para poder adecuarlo al entorno y digamos, ese dinamismo del currículo implica eso, saber nosotros cómo estamos recibiendo, cuál es el contexto en el que nos vamos a desenvolver de aquí en adelante para poder entonces sí, de manera estratégica, adaptar nuestro currículo a esa población, porque a veces contamos incluso con grupos diversos. Hay niños que tienen unas condiciones diferentes de otros y todo eso también tenemos que tenerlo en cuenta al momento de empezar a aplicar nuestro currículum. Disculpa, era lo que quería aportar. Gracias, profe. Carlos, puedo hacerte una pregunta. Cuando tú elaboras esas pruebas diagnósticas, ¿en qué te basas para elaborarlas? Carlos, Eh, cuando, me baso ajá, precisamente en lo que debemos recibir, ¿no? O sea, debo tener en cuenta primero eh, hasta dónde debieron ellos alcanzar, digamos, las competencias para poder mirar si efectivamente las lograron y en qué condiciones ¿y estamos dónde recibiendo encuentras eso? en el mismo currículo de la institución. Ah, ok, está bien, muy bien. Eso es lo que quería Gracias, profe. llegar. Hola, profe, muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con claridad. Ajá. Bueno, profe, digamos que yo siento que algo que de pronto tenemos, pues no sé, lo identifico en algunas instituciones educativas donde he trabajado y pues también en algún momento fui asesora de jornada única. Una debilidad que tenemos quizás es que no hacemos esa integración curricular en los tres niveles, es decir, no partimos de la malla, o sea, de lo macro, que es la malla curricular, a aterrizarla a un plan de área, hacer esa transversalización de nuestros planes de área y pues por ende bajarlo al aula. Casi que a veces algunos documentos son de manera aislada y eso debería tener una secuencia lógica, pues digamos porque como tú dices, ¿de dónde partimos de esa prueba diagnóstica? Esa prueba diagnóstica debe partir tanto de nuestro plan de aula, hasta dónde llegamos y de nuestro plan de área. Hasta dónde debemos quedar con nuestros estudiantes, teniendo en cuenta pues que la dinámica académica presenta múltiples cambios durante el año y pues debemos ir haciendo ajustes de acuerdo a ese contexto que vamos trabajando, porque quizás pues nos proponemos algo, pero pues en la realidad se puede desarrollar de otra manera porque pues hay diferentes dinámicas en las instituciones. Eso uno, digamos que a veces realmente no encontramos esa integración y a veces como que se pide que se integre tanto en ese currículo que entonces que tiene que ir el proyecto transversal, que tiene que ir tal cosa, tal otra, que pues eso se va volviendo, es como un documento que se diligencia, pero a veces no se reflexiona de una manera consciente para ver que realmente eso cumpla con las necesidades de la institución educativa, con el contexto, con las realidades de nuestros estudiantes. Ahora, algunas instituciones educativas también tenemos el reto, pues porque además cada vez que van surgiendo políticas educativas, también se le va exigiendo a las instituciones, pues que adapten esas políticas educativas a ese currículo y entonces, pues digamos como que cada vez se va llenando un poco más de información, pero pues a veces no se reflexiona tanto sobre ello. Ahorita estamos en un reto de incluir todas las habilidades socioemocionales, porque desde el 2034 vamos a empezar a hacer evaluados en ese componente. En algún tiempo atrás tuvimos que incluir todas las competencias ciudadanas porque fueron también integradas al proceso de evaluación estandarizado y así sucesivamente. Entonces a veces se nos piden como pues vayamos adaptando, pero realmente no hay ni los espacios ni los tiempos para que se haga una reflexión concienzuda desde pues el equipo docente, directivo y demás frente a todo pues lo que implica realmente
incluir todas estas políticas educativas en nuestro currículo y que realmente eso pueda ser llevado al aula de una manera adecuada con nuestros estudiantes. Entonces, creo que sí hay muchos retos y es demasiado importante pues este tema del currículo. Así también nos sucedió hace unos años cuando empezamos a implementar la jornada única. Cuando yo iba a las instituciones educativas y las visitaba, pues había una resistencia muy fuerte, pues principalmente porque cambia en algunos casos nuestra jornada horaria, y en otros casos porque también era pedírsenos a los docentes que hagamos un poco de todo, porque pues era incluir también el tema de artes, bueno, otros temas que no son propiamente de algunas profesiones, digamos como en mi caso sociales, eh, pues también digamos eso implicaba otros retos y era repensarnos la escuela de otra manera. Entonces creo que a veces es necesario pues que estas políticas se reflexionen, se trabajen, pero también de una manera pues más gradual y que haya un ejercicio realmente también de acompañamiento desde pues las entidades estatales para que se haga un buen trabajo y esto realmente tenga una aplicabilidad en el aula, pues que realmente es lo importante, o sea que más que en los documentos institucionales, que es muy importante que estén y que eso realmente esté articulado, pero pues también que esto pueda llevarse al aula de una manera adecuada, porque también ahí vemos eso, que cada aula y cada docente es un mundo propio y a veces recibimos a los estudiantes de una manera y a veces se dice es que el profesor no hizo nada. No, no es que no haya hecho nada, es que quizás los contextos de cada estudiante eran tan diferentes, pues que también fue difícil poder avanzar al mismo ritmo con todos los estudiantes. Bueno, hay tantas situaciones más que ahorita nosotros tenemos que manejar las aulas inclusivas, entonces ya los niños con PIAR tienen que estar en nuestras aulas y eso también implica otros retos distintos en nuestras mallas curriculares. Entonces Ujú. creo que pues ahí pues realmente nos vemos cada día más abocados a unos retos pues bien complejos que nos ponen a pensar mucho sobre nuestro ejercicio docente y cómo, digamos que bueno, yo puedo tener 5 niños PIAR en mi aula, cómo estoy realmente garantizando que esos niños estén interiorizando de manera adecuada digamos, esos aprendizajes que estamos compartiendo en el aula, realmente sí lo estoy logrando y que uno con tanta cosa que tiene que resolver en el día a día, pues a veces también es muy difícil detenerse solamente a mirar si estos niños sí lo están haciendo adecuadamente o no lo están haciendo adecuadamente. Sí, o sea, hay muchas complejidades, pero pues este tema es supremamente importante, profe. Gracias. Profe, ¿cuál es su nombre? Disculpe. Claridad. Claridad. Bien, Claridad. Es lógico lo que usted me está hablando, la secuencia lógica. Ahí lo que hace falta y lo que se hace y el saber hacer es hacer una evaluación curricular continua. Y esa evaluación curricular la que se encarga directamente cada ente rector que debe haber en cada departamento o municipio y que ellos deben hacer una evaluación curricular para dar ese cumplimiento, ese control, ese seguimiento adecuado y que se cumpla con cada uno de los parámetros y exigencias que estamos estableciendo. Lo de las aulas inclusivas es una experiencia que ya hay países de América Latina la tuvieron, ¿sí? Se hizo esa evaluación. En algunos lados, en algunas estructuras, fue muy beneficioso y lo puedo decir yo con el momento que estoy diciendo, ya tengo 8 años de jubilado y yo como directivo, yo tuve esas aulas inclusivas donde me fue muy beneficioso la interrelación de esos estudiantes con ellos en el momento que lo incluimos dentro de ese proceso de formación. Sí había que hacer una transformación curricular, eso se hace, pero cuando se hace una evaluación curricular a profundidad de cada uno de ellos y el surgimiento de muchas ideas y principios que van emergiendo durante el proceso, en el momento que lo estamos conformando, es irlo plasmando y contribuyendo de manera significativa. Esas aulas inclusive aquí han decaído mucho por la situación de que no hay ese seguimiento y control y no hay esa capacitación, actualización de cada uno de los docentes para de qué manera podemos contribuir en ese crecimiento. ¿Ok? Pero es necesario ir avanzando y eso claramente lo debe enfocar es el ente rector de cada espacio o de cada departamento o municipio donde ustedes estén trabajando y ellos son los que deben dar esa respuesta consona a la realidad en la cual se está viviendo. Pero es necesario y creo que hoy están visualizando
un aspecto. Entonces, ya debido a que ustedes se me adelantaron en muchos puntos, yo necesito que visualicen esta lámina y es de lo que ustedes hablaron. Muchos hablaron de esto sin saberlo o de repente no lo sabían pero lo desconocían. Y ahí sí entro yo lo que es la palabra currículo. Ojo con esto. ¿Bien? Ya hablé de la calidad educativa, ustedes hablaron de cada uno de los aspectos, inclusive cada uno de los que han conversado aquí conmigo y hemos interaccionado entre nosotros han visualizado cuál es su análisis crítico de lo que van a hacer en su temática final. Y miren que lo hablaron muy bien, ahora vamos a plasmarlo de alguna idea. Hablaban de, en este caso, Marisol, Claridad que acabo de hablar, Carlos, todos los que han conversado me han dicho y me han direccionado a esto, a lo que es el currículo. ¿Y qué es lo que es el currículo? Es el que delinea, orienta la formación para la práctica social productiva y proactiva. Es decir, cómo voy a delinear ese futuro perfil de ese ciudadano que quiero, dependiendo del nivel o la universidad. Porque la universidad cuando crea su currículo, ojo con esto, debe crearlo de acuerdo a un diagnóstico preestablecido y que es que emergen unas carreras de acuerdo a la necesidad real que tiene el contexto, ¿ok? Y que debe estar fundamentado en la constitución del país de origen y en las leyes educativas que establecen, pero enfocándose a cada una de las carreras profesionales que van ejerciendo. Eso mismo pasa a nivel de los diferentes niveles de educación. Cada uno va más a contribuir de una manera significativa en delinear y orientar la formación para la práctica social productiva y proactiva de ese ciudadano que queremos y que debe tener enfocado hacia un perfil profesiográfico. Es decir, que no importa el rol que ejerce a nivel profesional o a nivel eh, de manualidades, de estructura o de cualquier otra estructura, pero que la ejerza de manera significativa y que lo haga con un sentido de vocación y pertenencia. Ok, pero ¿de dónde sale esa palabra, el currículo, y de dónde se delinea? Primero, si ustedes observan la mano izquierda, pues, son y emergen de las políticas educativas. ¿Y quién es el ente rector o el ente administrador de esas políticas educativas? El Ministerio de Educación.